Ángel Valderas Puga. Ayer da un mandazo, podemos decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador ante lo que consideró una situación escandalosa en la mañanera y renuncia Santiago Nieto, uno de los más eficientes, considero, servidores públicos, miembros de la Cuarta Transformación del grupo del círculo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador por el escándalo en torno a su boda con la consejera electoral Carla Humphrey, y designa a Pablo Gómez, el ex legislador, el exdiputado Pablo Gómez, como el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para aquellos que necesitaban ver la congruencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su proyecto y de lo que propone, pues creo que más claro ni el agua, doctor. Bueno, mira, Vicente, sí, yo creo, yo no lo veo tanto como un manotazo, lo veo como un recordatorio de lo que significan los cambios culturales de la 4T. Los cambios culturales son los más lentos, los más difíciles de procesar. Venimos de 36 años de neoliberalismo, venimos de un empuje hacia lo individual, al que justamente Andrés Manuel toca en su discurso, también cuando habla del modelo neoliberal y de lo que fue dejando en la vida de las personas, el ver como natural, por ejemplo, que no se pagaran impuestos, el robo al erario, la impunidad, dinero en los paraísos fiscales, pero ahí yo podría agregar también un poco esta inercia que viene de las clases políticas, de las élites, acostumbradas a que las relaciones públicas se hacen en eventos privados. Ya lo habíamos visto y lo han recordado varios con el caso de César Yáñez, muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, si no digamos en un cese, sí en un alejamiento un poco, pues porque es un proyecto de largo alcance. Hoy la profundidad de las palabras del presidente muestran al menos una intención de lo que significa la 4T. Principios básicos. Por ejemplo, la austeridad republicana. Yo creo que en el caso de los personajes públicos, la vida privada no es tan privada. En ciertas ocasiones, lo privado de los personajes públicos es relativo. Entonces, yo creo que, como señalas, es un recordatorio para otros personajes que de alguna manera, si estás representando y en una posición tan delicada como es la unidad de inteligencia financiera, pues tendría que haber mesura en términos de las relaciones que se establecen, aunque sean de manera privada, con otros personajes. Yo he revisado las redes sociales a partir de la determinación del presidente y un poco desde antes, y yo podría dividir tres grandes grupos. Por un lado, la gente que está a favor de la 4T y que valoran el trabajo de Santiago Nieto y que consideran, por lo tanto, un exceso del presidente de el haber aceptado su renuncia. Por otro lado, hay otros grupos de la 4T que le dan razón al presidente y señalan, pues, que de alguna manera Santiago Nieto comete un error. Digamos, hay que ver todo lo que está alrededor, ¿eh? O sea, él tiene derecho a casarse con quien quiera, en donde sea, y si es en Guatemala, en Guatemala, si es en Guanajuato, en Guanajuato, si es aquí en Querétaro, pero que de alguna manera critican por un lado, lo fastuoso. Pero yo he observado más críticas que van ligadas a los invitados. Por ejemplo, Josefina Vázquez Mota y sus 1,000 millones de pesos recibidos, dizque para ayudar a los migrantes y que de los cuales nunca dio cuentas. Aquí en Querétaro, pues ha sido un escándalo
la presencia del gobernador Mauricio Curi, que no sabemos si fue a Guatemala en un viaje privado, en un jet privado o también en un vuelo público. Acá en Querétaro también ha causado revuelo la invitación al exgobernador de Querétaro, del PRI, José Calzada, que fue secretario de Zagarpa. También causó un poco de perplejidad el hecho de haber invitado a Carolina Villano, secretaria general del PRI, pero yo creo que incluso de todos estos personajes, quien más causó perplejidad es la presencia de Ruiz Ili, el director de El Universal. Ili Ortiz. Ili Ortiz. Y se señala que también estuvo el director del Financiero. No estoy seguro, pero lo señalan, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues yo creo que el mensaje del presidente es claro. Ya había lanzado muchos mensajes en este sentido, porque tiene que haber una sincronía con los principios de la 4T. Yo no soy de los que justifique una cosa de ese tipo con el argumento de que antes se hacía eso. No, bueno, sí, antes se hacía. Ah, bueno, pues mucho gusto. Antes se hacían en el PAN y se hacían en el PRI, se hacían muchas cosas. Entonces ahora se tienen que seguir haciendo. No, y entonces nos preguntaríamos, ¿y en dónde está el cambio? Porque a final de cuentas todos coincidimos que la llegada del PAN al gobierno federal en el año 2000 con Vicente Fox, además de que lo más seguro es que fue pactada esa llegada de Fox, también es cierto que para todos nos consta que eso no fue una transformación del país, fue una simple alternancia en el que incluso se profundizó el modelo neoliberal. Entonces, no creo que se tengan que estar repitiendo estos modelos de los gobiernos anteriores, de las grandes fiestas, del fasto. En un país con 60 millones de pobres, pues yo creo que esto no se ve bien. Cerraría con aquel famoso dicho de no hagas cosas buenas que parezcan malas. No creo, sinceramente, no veo que alguien esté criticando que se haya casado. No. Bueno, que se haya casado con Carla Humphrey. Bueno, pues esa es decisión de ellos dos. No creo. Que se haya casado en Guatemala. Bueno, pues tampoco. El problema es la manera en que se desencadenaron los hechos y entonces sí llevaron a un cuestionamiento del tipo de evento. Ahora, yo sí creo también que Santiago Nieto haya presentado su renuncia. Él lo anunció en un tuit como una manera de no prestarse al golpeteo de la 4T. Y termino con lo que decía ahorita Jorge Gómez Naredo, porque el tercer grupo es el anti-4T, que lo único que tratan es golpear, golpear, golpear. Si Andrés Manuel se come una torta de frijoles, es criticable. Si no va a la COP26 de Glasgow, criticable. Si en vez de su lugar va a una reunión Marcelo Ebrard, es criticable. Que si se reúne con Trump, que si Biden, cualquier cosa que haga Andrés Manuel, no me gusta citar a Peña Nieto. Pero aquella famosa frase de que ningún chile les embona, creo que es la frase más aplicable a todos estos criticones de la oposición que carecen totalmente de argumentos. No los veo teniendo argumentos. Entonces, cualquier cosa, mira, haya renunciado, no haya renunciado, lo hayan renunciado, no lo hayan renunciado, se haya casado en Guatemala, si hubiera casado en San Miguel de Allende, en San Juan del Río, si hubiera sido con Carla Humphrey, si hubiera sido con cualquier otra, 100% seguro, este tercer grupo siempre iba a criticar. Jorge Gómez Naredo, yo estoy de acuerdo con el doctor Ángel Valderas Puga en su análisis en lo general, pero sí considero que estás viendo cómo están las cosas y les das carnita a los buitres, les das carnita a los cerdos, mi querido Jorge Gómez Naredo, y bueno, le cuesta el puesto a Santiago Nieto.
le cuesta el puesto a la secretaria, hoy exsecretaria de Turismo de la Ciudad de México, le cuesta el puesto a Alejandro Gou en una de las alcaldías, y lo que se sume. Sí, me parece que aquí hay digo, el puesto de la secretaria de Turismo, que claro, de la Ciudad de México, que sí es muy importante, pero bueno, ella es dentro del mismo contexto de la boda, pero hay como otros matices. Ella viaja en avión privado y todas estas cuestiones. Pero yo creo que sí es muy importante. Hay puestos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que son fundamentales. Y hay puestos que requieren ciertas cuestiones muy particulares. Y me parece que el puesto de titular de la Unidad de Investigación Financiera es uno de los cargos en donde más te debes cuidar en todos los sentidos. Es decir, es la unidad, es la dependencia encargada de investigar negocios, de corrupción, de medios de comunicación, de grandes empresarios, incluso de acciones de narcotráfico. Jorge, Es una... ¿Sí? por ¿Sí, lo sí, que sí? estás mencionando, yo te pregunto, solo por lo que estás mencionando, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Dime a quiénes invitas a tu boda y te podré cuestionar. Te lo pregunto por lo que estás mencionando, lo que significa la unidad de inteligencia financiera, y pregunto, cabrón, ¿de quién será amiga Josefina Vázquez Mota? ¿De Santiago o de Carla? Porque es importante, porque es una mujer cuestionada por su falta de transparencia en recibir por lo menos 1,000 millones de pesos de los mexicanos y las mexicanas en tiempos de Peña Nieto. Por eso te lo pregunto. Claro, porque en ese cargo no puedes hacer esto, y además, claro que entran sospechas. Es decir, lo que perdió Santiago Nieto con esta boda no fue una cuestión de que, o sea, esta cuestión de que se casó, de que fue en Guatemala, incluso de si la fiesta fue larga, si hubo rock hasta en la noche. Eso no es el punto. El punto es que como estábamos acostumbrados en política, en los tiempos del PAN y del PRI, donde todo se solucionaba no en las dependencias, sino en los cumpleaños, en las bodas, en los 15 años, en los bautizos. Y entonces un conjunto de personas que son cuestionados, desde el director del periódico El Universal, el mismo gobernador de Querétaro, Josefina Vázquez Mota y otros, que ellos vayan a tu boda. En realidad el que perdió fue Santiago Nieto, y fue también su trabajo en la unidad de investigación financiera. Es decir, el costo para Santiago Nieto me parece que iba a ser amplio después de lo que había sucedido y de con quién se había rodeado. Entonces, es un punto, su tuit es un punto interesante, no quiero servir como golpeteo, pero me parece que Santiago Nieto se equivocó rotundamente en hacer eso. Así como se equivocó, mencionaba el doctor, sobre este César Yáñez. César Yáñez durante años, años y años fue la sombra de Andrés Manuel en todas sus giras. Desde el 2004, 2005, él siempre estaba ahí, él siempre estaba apoyando al proyecto, siendo verdaderamente la sombra. Y por supuesto que hay cosas que no se pueden hacer en un gobierno de transformación como el que se pretende en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece la decisión una decisión fuerte. Por supuesto que sí creó bastante críticas de gente que simpatiza con la cuarta transformación, porque había gente que simpatizaba con Santiago Nieto, pero yo creo que sí debemos entender, o al menos eso es lo que a mí me parece, que hubo un error ahí de Santiago Nieto, y que eso, siendo quien es y representando lo que representa, no podía hacer lo que en realidad hizo, que no fue casarse, sino fue esta cuestión de quienes acudían a la boda y de cómo se prestaba a eso. Y todavía peor, ¿no? Que retienen en una historia absurda que después saca el Universal, al dueño de este periódico con una cantidad enorme de dólares. Pues esto es un escándalo, y especialmente es un escándalo que no puede ser, digamos, pasado, ¿no? por Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece que la decisión fue la decisión adecuada. No podía estar
Santiago Nieto con esta cuestión, habría muchas sospechas, más allá de las sospechas de la oposición, sino de las sospechas de la gente interior. Y creo que sí había hecho un muy buen trabajo, pero también hay cosas que no se pueden hacer y hay que entender que esto es un gobierno de transformación. Y el mensaje que dio Andrés Manuel López Obrador es un mensaje para los de la oposición, pero especialmente es un mensaje para quienes están en el gabinete y para quienes participan en este proceso. Hay que hacer notar que los personajes más importantes de la Cuarta Transformación, el presidente, la jefa de gobierno, el canciller, los compañeros de gabinete de Santiago Nieto, no asistieron a la boda. Y son estos personajes los que sí asistieron y los que generan el ruido precisamente. Doctor Ángel Valderas Puga, en la última